Buenos días, hoy vamos a ver un ejemplo de estadística bidimensional. La estadística bidimensional se basa en la estadística unidimensional que ya habéis visto en cursos anteriores y se trata sencillamente de establecer la relación entre dos variables. Para que sea más sencillo, he decidido poner un ejemplo práctico en el que se comparan dos variables. Es decir, la relación que hay entre las calificaciones de 10 alumnos en la parte escrita de una prueba de inglés y en la parte oral de ese mismo examen de inglés, según la Escuela Oficial de Idiomas. Nos piden calcular una serie de parámetros que vamos a ir viendo poco a poco cómo se calculan gracias a, como decía, la estadística bidimensional. Bien, en un primer lugar nos han dado una tabla, como la que veis aquí arriba, ¿de acuerdo? En esa tabla yo lo único que he hecho es volverla a copiar en vertical para que veamos cómo voy a hacer el cálculo de los distintos parámetros que se utilizan, como decía, en estadística bidimensional para poder establecer esa conexión o relación entre dos variables. Las notas en la parte escrita vienen en la columna de X, que os señalo aquí, y las calificaciones de la parte oral de ese examen de inglés las tengo aquí, que hemos llamado I. Las notas son en la parte escrita 1,6, 7,8, 7,1, 2,3, 5,8, 4,2, 7,6, 9,8, 6,4 y 7,6. Y en la parte oral de ese examen de inglés, el 2, un 4, un 5, la persona que ha sacado un 2,3, pues en la parte oral tenía un 5,5, etcétera. 6, 6,5, 7,1, 7,6, 8,4 y 9,3. Bien, en estadística bidimensional, para poder establecer esa conexión o relación entre dos variables, es necesario calcular una serie de parámetros. Tenemos por un lado los parámetros que ya os sonarán de la estadística unidimensional, que son la media para la variable X y la media para la variable Y. Es muy parecida a la fórmula a la que estáis acostumbrados a utilizar para hallar la media de la variable X, o en nuestro caso para hallar la media de esas calificaciones de los 10 alumnos en la parte escrita, basta con sumar todas las notas de la parte escrita y dividirla por el número total de datos, que en este caso son 10 alumnos, según nos dicen. Para hallar la media de la variable I o de las notas de la parte oral de ese examen de inglés, basta con que realicemos el sumatorio de las notas de la parte oral dividido por el número total de datos, que en este caso nos han dicho que son 10 alumnos. Bien, con ayuda de la calculadora, y esto es lo más importante, que tengáis que prestáis mucha atención en los cálculos, con ayuda de, evidentemente, como decía la calculadora, vamos a ir sumando 1,6, 7,8, más 7,1, más 2,3, más 5,8, más 4,2, más 7,6, más 9,8, 6,4 y 7,6. Y esto a mí me sale un total de 60,1. ¿Qué hago con este dato? Pues muy sencillo. Con este dato, que es el sumatorio, lo voy a sustituir en la fórmula de la media de X. Y entonces voy a poner 60,1 dividido por el número total de datos, que nos dicen que son 10 alumnos, pues divido entre 10. ¿Esto qué nos va a dar? ¿Qué información nos va a dar? Que la nota media en la parte escrita de ese examen de inglés para estos 10 alumnos, que los hemos utilizado para hacer este estudio, es de 6,01. Bien, hago el mismo procedimiento para calcular la media de la parte oral de ese examen de inglés. Y hago el mismo procedimiento, sumo el 2, el 4 más el 5 más el 5,5, estoy en la columna I. 6, 6,5 más 7,1 más 7,6 más 8,4 más 9,3. Y me queda que es 61,4. Es muy importante, por favor, que no os confundáis con la calculadora. Entonces, que es un fallo muy común, y lo sustituyo por este sumatorio en la fórmula de la media de I. ¿Qué información nos va a dar? Pues en este caso nos va a dar la media que han obtenido esos 10 alumnos, que es n, el tamaño de la muestra, y nos queda que va a ser una media de 6,14. Es decir, que podemos decir ahora mismo, o podemos concluir gracias a estos parámetros de la media, que la nota media de esos 10 alumnos en la parte escrita del examen de inglés es de 6,01 y la media de la parte oral en ese examen de inglés de estos 10 alumnos es de 6,14.
Bien, estos son unos parámetros que en estadística unidimensional se conocen como parámetros de centralización. Bueno, pues son unos parámetros muy importantes que se tienen que calcular siempre en estadística bidimensional porque nos da esa nota media o esa idea de aproximadamente cuál es la media de esa clase en cada una de las partes del examen de inglés. A continuación, vamos a calcular la desviación típica para la variable x y la desviación típica para la variable y. ¿Cuál es la diferencia con la estadística unidimensional? Que vosotros calculabais la media para una variable, su desviación típica o su moda y su mediana. En este caso hay que ir calculando la media para cada una de esas variables y la desviación típica. Al lado voy a poner la fórmula de estos parámetros de dispersión. La desviación típica para la variable x sería el sumatorio de x y al cuadrado partido por el número total de datos, que insisto es 10, menos la media de x, que ya la hemos calculado, al cuadrado. La fórmula se repite para la variable y. Lo único que cambio, evidentemente, es el nombre de la variable. Ahora es la y, la que voy a calcular la desviación típica para esta variable, menos la media de la variable y. Para poder calcular esta desviación típica, si os fijáis, he puesto al lado x al cuadrado e y al cuadrado. ¿Cómo calculo esto? Pues muy fácil. Cojo 1,6 y lo elevo al cuadrado, por supuesto con ayuda de la calculadora, y me daba 2,7. Lo mismo hago con este dato de la x, 7,8 al cuadrado, y me queda 61. 7,1 al cuadrado me queda 50,8. 2,3 al cuadrado me queda 5,2, perdón. 5,8 al cuadrado nos queda 33,3. 4,2 al cuadrado, 17,3. Ir muy despacito porque es muy fácil equivocarse aunque se haga con calculadora. 7,6 al cuadrado, 57. 9,8 al cuadrado, 95,8. 6,4 al cuadrado, 40,8. Y 7,6 al cuadrado me queda 57. Vuelvo a sumar todos los datos, el 2,7 más 61 más el 50,8 más el 5,2 más el 33,3, así hasta el 57 y me queda un total de 421,0. ¿Qué hago con este dato? Pues muy sencillo, me vengo a mi fórmula y lo sustituyo aquí. Así que es lo que voy a hacer. Y hago raíz cuadrada de 421,0 partido de 10 menos la media que ya la teníamos calculada para la x al cuadrado. Bien, voy a borrar un momentito la fórmula de la desviación típica de y para que quede bien el total y me queda que la raíz cuadrada de 5,97, que es igual a 2,44. ¿De acuerdo? Ya tengo la desviación típica, ese parámetro de dispersión de la variable x. Hago el mismo procedimiento para la variable y. Vuelvo a poner la fórmula. Como estoy calculando la desviación para esta variable, pues ahora pongo todos los datos relativos a la variable y, es decir, a la nota de la parte oral del examen de inglés. El mismo procedimiento, en este caso, cojo el 2, lo elevo al cuadrado y me queda 4. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 5,5 al cuadrado me queda 30,3. 6 al cuadrado, 36. 6,5 al cuadrado, 42,3. 7,1 al cuadrado, 58,2. 7,6 al cuadrado, 58,2. 8,4 al cuadrado, 70,7 y 9,3 al cuadrado nos queda 85,6. Sumo todos estos datos y me queda, perdón que no lo había subrayado, y me queda un total de 418,14. ¿De acuerdo? Vale, pues con este dato me vengo a la fórmula de la desviación típica de y para poder calcularlo y simplemente sustituyo. Voy a coger este, otra vez en amarillo, lo sustituyo aquí y me queda 418,2 partido por 10 menos el valor de la media al cuadrado. El valor de la media que os recuerdo para la variable y lo habíamos calculado previamente. Bien,
Esto me queda la raíz cuadrada de 4,14, que hace una desviación de 2,03. Bien, pues estos son conocidos como los parámetros de dispersión, que también os sonarán, de la estadística unidimensional. La diferencia es que, si os dais cuenta, aquí trabajamos directamente con la variable, la sumamos y la dividimos por el número total de datos para obtener la media. En la desviación típica la elevamos al cuadrado, la dividimos por el número total de datos. Bueno, hacemos las operaciones que aparecen aquí en la fórmula y hallamos la desviación típica para cada una de las variables. Acordaros que en la estadística unidimensional lo que hacíais era asignarle a una variable una frecuencia y por eso se alteran un poco las fórmulas, pero ya digo que son bastante similares. Bien, como veréis me queda una última columna. Esa columna, ¿por qué la he puesto? Porque necesito calcular la covarianza. La covarianza es otra medida de la estadística bidimensional que nos indica si la relación entre las variables es directa, inversa o, sin embargo, no hay relación entre ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Si una medida, en este caso la covarianza, la relación es directa, significa que cuando aumenta la nota en la parte escrita del examen de inglés, aumenta la nota en la parte oral de inglés. ¿De acuerdo? Si la relación fuera negativa, la covarianza fuera negativa, eso significa que la relación sería inversa. Es decir, que aumenta, por ejemplo, una de las variables, la nota de la parte escrita, y a lo mejor disminuye con la parte oral, cosa que no esperamos que suceda en este ejemplo. Y si la covarianza es muy próxima o cerca a cero, pues significa que no hay relación en estas variables. Bien, como os decía, esto no es de una manera, no se puede hacer de forma intuitiva, sino que hay que calcularlo a través de un parámetro que se llama la covarianza, que también se representa con la letra griega sigma y ponemos dos variables. Os voy a poner aquí la fórmula y es el sumatorio del producto de las dos variables, x e y, partido por el número total de datos, menos el producto de la media de x por la media de y. En función de si este valor nos sale positivo, negativo o próximo a cero o cero, concluiremos cómo es la relación entre estas dos variables, que es la finalidad de la estadística bidimensional, ver si dos variables en una población o en un conjunto de individuos, dos características tienen relación entre sí o, por el contrario, no tienen ninguna. ¿De acuerdo? Vamos allá. Para ello voy a hacer el producto de la variable x por y. 1,6 por 2. ¿De acuerdo? Vuelvo otra vez a mi tabla. 1,6 por 2 y me queda 3,2. 7,8 por 4, 31,2. 7,1 por 5 me queda 35,5. 2,3 por 5,5 es 12,65. 5,8 por 6 me daba 34,8. 4,2 por 6,5, 27,3. 7,6 por 7,1, 53,96. 9,8 por 7,6, 74,48. 6,4 por 8,4, 53,76. Y 7,6 por 9,3, 70,68. Sumo todos los datos de esta columna, ¿vale? Todos estos datos, ¿vale? La voy a subrayar así para que me sigáis. Sumo todos estos datos y esto hace un total de 397,53, ¿vale? Con ese dato me vengo a la fórmula de la covarianza, lo voy a poner aquí, esto es la covarianza. Y ahora, dependiendo de lo que nos dé, si es positivo, negativo o próximo a cero, ya vamos a establecer conclusiones. 397,53, n es el tamaño de la muestra, es decir, los 10 alumnos en los cuales se ha medido esas notas de los exámenes, 6,01, que es la media de x, de la variable x, y 6,14, que es la media de la variable y. Y a mí esto me da un total de 2,85, es decir, como la covarianza es positiva, esto significa que a medida que aumenta la nota en la parte escrita de ese examen de inglés,
lo aumentará también la nota en la parte oral de ese examen de inglés. Es cierto que no es una covarianza muy grande, es decir, hay una mínima relación, hay una relación, pero es verdad que no es muy fuerte, con lo cual podemos decir más o menos que aquel alumno que apruebe la parte escrita, lo normal es que vaya aprobando también la parte oral de inglés, o que haya esa pequeña relación entre esas dos variables. Si este dato nos hubiera dado negativo, ese 2,85 me hubiera dado un valor negativo, por ejemplo, menos 2,85, hubiera significado que a medida, por ejemplo, que aumenta la nota de la parte escrita, disminuye la nota de la parte oral. Cosa que, como veis, es raro que suceda y por eso nos queda una covarianza positiva, porque normalmente las notas en el examen de inglés, en la parte oral y en la parte escrita, sí que hay algún tipo de relación, o sí que hay una relación entre esas dos notas. El alumno que suele ir bien en la parte escrita también suele ir bien en la parte oral del examen. Por supuesto, siempre puede haber excepciones.